Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer a Logistec por esta invitación. Y continuando con el tema de la logística, yo creo que hay varias cosas que se van a conectar con la presentación que hizo Mabel recién. Esta vez desde el lado del Ministerio de Transporte, del lado del Estado, pero también presentando a la logística como un tema fundamental, tal como ha quedado demostrado en estos últimos tiempos. No funciona. Ahí. No avanza. No avanza la... Ahí sí. Ya, ok. Bueno, para dar un poco de contexto, todos hemos visto que en estos últimos tiempos, debido a la pandemia, la inflación, la guerra en Ucrania, la seguridad, el cambio climático y también la concentración y la integración de los distintos actores, son factores que han incidido en los problemas que han experimentado los sistemas logísticos, tanto en nuestro país como a nivel internacional. No, retrocediste. Adelante. Bueno, estos problemas se han manifestado en distintas cosas, por ejemplo, el aumento de tarifas, la falta de conductores, como mencionaba Mabel también en su presentación, la modificación que han tenido los mercados en términos de los orígenes y destinos de los productos y también cambios en el hábito de consumo de las personas. A nivel nacional también, internacional, vemos que el tema de la pandemia, por ejemplo, cambió el modelo de compra de los bienes y servicios con la introducción ya fuertemente del mercado online y también del delivery. Y también ha habido otros efectos, por ejemplo, el aumento en la compra y en el uso de vehículos y, por ejemplo, también de las bicicletas. Todo lo que se reflejó en el aumento exponencial que hubo de las compras online y de las entregas a domicilio por efectos de la pandemia. ¿Qué es lo que nos mostró la pandemia? Que las cadenas logísticas funcionando son un tema crítico. ¿Por qué? Porque nos permiten asegurar el abastecimiento y los servicios básicos y bienes de consumo. Esto para todos los servicios, para todos los sectores productivos, para provisionar insumos, para el almacenamiento, para la distribución. Nosotros vemos la logística, y de ahí el título de esta presentación, como que está en un periodo de cambios, que tiene múltiples desafíos. Está en un periodo de transformación también. Por ejemplo, tenemos el tema de la digitalización de los procesos.
el crecimiento del comercio a distintas escalas y por lo tanto también vemos oportunidades de crecimiento de los distintos actores de las cadenas logísticas. ¿Cuál es la importancia que vemos nosotros de la logística? Y es en múltiples factores. Por ejemplo, que el desarrollo económico depende de la logística, que es una plataforma habilitante de cualquier industria del país, que los costos logísticos finalmente impactan en los precios que pagan los consumidores finales. Y una cosa clave que, como les decía, en la época de pandemia quedó en evidencia, es que permite el abastecimiento de la ciudadanía. Con este contexto, ¿cuáles son los desafíos que nosotros vemos en el sector logístico? Bueno, nosotros identificamos desafíos en numerosos ámbitos, algunos de los cuales los estamos presentando acá. Por ejemplo, en temas de capacidad. Y ahí tenemos la capacidad en transferencia portuaria, tenemos el almacenamiento y la capacidad terrestre, tanto vial como ferroviaria, que nos permite sacar y llevar los productos, por ejemplo, hacia los puertos. Después tenemos desafíos de continuidad y de eficiencia en las cadenas logísticas. Y ahí tenemos, por ejemplo, las condiciones de accesibilidad terrestre a los puertos, donde está el tema de la seguridad como un tema fundamental y que han levantado muchos de los actores que pertenecen a las cadenas logísticas. La facilitación de operaciones, donde intervienen distintos servicios públicos y donde interactúan tanto los actores privados como los actores públicos. Y también desafíos respecto a la infraestructura que es necesaria para abordar las demandas crecientes a futuro. También tenemos desafíos a nivel de sostenibilidad, por ejemplo, integralidad en los análisis de los sistemas logísticos, un nuevo marco que estamos desarrollando desde el Ministerio de Transporte respecto al desarrollo nacional logístico portuario, tema de sostenibilidad ambiental, energías limpias, electromovilidad, hidrógeno verde, y también respecto a lo social, por ejemplo, coexistencia con las comunidades, integralidad de los proyectos con la población. Respecto a la transformación digital, hay muchos desafíos también para mejorar los procesos, para digitalizar los procesos y tener una interoperabilidad en los distintos sistemas. Respecto del capital humano, como mencionaba Mabel en la presentación anterior, respecto a la formación de profesionales y captar el interés de los jóvenes que ingresan a estudiar en la educación superior, la disponibilidad de trabajadores en los distintos eslabones de la logística, por ejemplo, conductores. Y también un tema que es muy relevante, y también es muy relevante para el gobierno actual, que es la equidad de género y la participación de las mujeres en la logística. Y respecto de la logística urbana, tenemos desafíos, por ejemplo, respecto a los efectos cruzados que se producen entre el transporte de carga y el transporte de pasajeros, que están compartiendo capacidad y vialidad, prevenir relacionado con esto los escenarios de congestión que se podrían producir y los eventuales impactos en el abastecimiento y en el transporte de carga. Y también conservar el equilibrio de las actividades urbanas, especialmente cuando estamos haciendo acciones logísticas o acciones relacionadas con el transporte de carga. Como ven, hay muchos desafíos y nosotros hemos pensado desde el Ministerio cómo enfrentar estos desafíos. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer para enfrentar los desafíos que les acabo de nombrar?
Una mayor utilización de la capacidad que tenemos en los puertos en las horas valles. Y acá un elemento fundamental es la recuperación de los terceros turnos, los turnos de noche, y una mayor actividad en la recepción y despacho de las cargas por camión, que es algo que estamos trabajando y esperamos poder avanzar. Después, ¿qué otra cosa podemos hacer para enfrentar los desafíos respecto a la infraestructura? Algunos proyectos, que después les voy a mostrar algunos ejemplos de los proyectos de infraestructura que estamos impulsando desde el Ministerio para la logística. La integración de los distintos modos de transporte es fundamental para mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas. La incorporación progresiva de nuevas tecnologías. Respecto al transporte carretero, transporte por camión, tenemos que mejorar su competitividad, por ejemplo, tener vehículos más productivos que permitan reducir los costos y además avanzar hacia energías sustentables, energías más limpias y energías más eficientes. Tener una mayor oferta de conductores, como les mencionaba, que era uno de los desafíos respecto a la disponibilidad de capital humano. Y temas de infraestructura y, por supuesto, temas de seguridad. En el tema del tren o del transporte ferroviario, tenemos que también aumentar la capacidad disponible para este tipo de transporte. Y ahí tenemos algunos proyectos que estamos empujando desde el Ministerio, como el terminal intermodal Barrancas en el puerto de San Antonio, que va a permitir aumentar significativamente el transporte de carga por este modo, y también el corredor ferroviario Santiago-San Antonio, que está asociado al proyecto Puerto Exterior, que además contará con un centro de intercambio modal en el área poniente de Santiago. Respecto a la logística urbana, tenemos que avanzar hacia una logística que sirva a la ciudad, pero que además sea cuidadoso con la ciudad. Y además incluir en los instrumentos de planificación urbana aquellos elementos que estén relacionados con la logística y con la infraestructura que permitan un desarrollo sustentable de las áreas urbanas. Para analizar los sistemas logísticos desde una perspectiva integral, nosotros desde el Ministerio tenemos unos lineamientos estratégicos que son los que aparecen ahí, que fueron definidos por la Comisión Nacional de Logística, que integran varios de los ministerios en el año 2019. Y entre algunos de ellos están, por ejemplo, el tema de la transformación digital, el tema de adecuar la institucionalidad que yo les mencionaba, que es un trabajo que ya estamos abordando desde el Ministerio, el uso eficiente del territorio, etcétera. El analizar integralmente los sistemas logísticos y los proyectos asociados a la logística es algo que nosotros impulsamos desde el Ministerio. Ahora les voy a mencionar algunas de las iniciativas que están en curso y que permiten enfrentar los desafíos del sistema logístico y del sector que enumeré hace un momento. Por ejemplo, respecto a la planificación de la estructura, de la infraestructura y que permita enfrentar los escenarios de congestión portuaria que estamos ya visualizando y enfrentando, especialmente en la macrozona central, que es donde se mueve la mayor cantidad de carga en nuestro país. Tenemos, como les mencionaba, el terminal intermodal Barrancas, que nos va a permitir aumentar la transferencia de carga por vía ferroviaria. Tenemos el puerto exterior de San Antonio, que es un proyecto que nosotros estamos impulsando activamente como proyecto país y que nos va a permitir tener capacidad de transferencia portuaria para enfrentar los desafíos de la demanda creciente, especialmente en la región de Valparaíso. Asociado con esto está el corredor ferroviario entre Santiago y San Antonio, que permitirá movilizar
estimamos nosotros en más de un 40% de la carga que se transferirá en el puerto. Y asociado también con esto, las rutas viales, que por supuesto son necesarias porque, como les decía, uno de los desafíos es mantener una integración de modos entre, por ejemplo, el ferrocarril y el camión. Por lo tanto, también necesitamos infraestructura vial para la demanda creciente del transporte carretero. Otra de las iniciativas que estamos impulsando desde el Ministerio, en colaboración con el Ministerio de Economía, es lo que hemos llamado el Plan de Logística Colaborativa, que es una instancia de colaboración de los entes públicos y los entes privados asociados a las cadenas logísticas para mejorar la eficiencia y enfrentar los eventos de congestión que ya estamos experimentando. Esto nació como una necesidad puntual de enfrentar los picos de demanda en las épocas de mayor transferencia en la región de Valparaíso, pero se han ido sumando más ámbitos de acción y tenemos 5 líneas de trabajo en los cuales hay distintas iniciativas que nos permiten mejorar la eficiencia de los entornos logísticos portuarios. El objetivo de este plan es evitar costos adicionales para el comercio exterior chileno y que se producen debido a las ineficiencias de las cadenas logísticas. Como les decía, está enfocado en los entornos portuarios de los puertos estatales del país de cara a la temporada alta de transferencia de carga. En este plan, el compromiso del gobierno es justamente coordinar y realizar acciones tendientes a mejorar estas ineficiencias, y lo que hacemos es invitar a los distintos actores privados a comprometerse en colaborar, en generar acuerdos, en establecer compromisos y dedicar recursos para abordar estas iniciativas e ir avanzando en la mejora de las cadenas logísticas. Es un plan de colaboración, por lo tanto todos cooperamos y todos nos vamos a beneficiar de la implementación de estas medidas. La primera versión de este plan fue entre los años 21 y 22 y tuvo como foco la región de Valparaíso, los puertos de San Antonio y Valparaíso. Y ahora, junto al Ministerio de Economía, recién hemos lanzado la segunda versión del plan, 22-23, y que va a tener una mayor cobertura. Hay algunas de las iniciativas que van a tener cobertura a nivel nacional y por lo tanto estamos trabajando con todos los puertos estatales del país. Respecto a la transformación digital, la estrategia se desarrolla fundamentalmente en 3 líneas principales. Uno es la adopción tecnológica para responder a los requerimientos y estrechar las brechas existentes. Después, la otra línea es integrar a los usuarios, o sea, hacer un trabajo coordinado y permanente con los usuarios de las plataformas digitales. Y la tercera línea tiene que ver con la sostenibilidad de estas plataformas, es decir, buscar los mecanismos que aseguren que estas plataformas digitales sean sostenibles en el tiempo. Desde el Estado hemos ido trabajando en los últimos años en desarrollar algunas herramientas que han permitido optimizar y digitalizar tanto operaciones de validación documental como coordinación de operaciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Sistema de Coordinación Documental de Comercio Exterior del Ministerio de Hacienda, el SISEX. Después está el módulo base del Port Community System, que lo que permite es soluciones de coordinación de las operaciones portuarias. Y también la ventanilla única marítima para el proceso de arribo y despacho de naves. Estas herramientas digitales están ya diseñadas e implementadas y nosotros estamos
impulsando para que se usen y además, como les decía, una de las líneas de trabajo es permitir la sostenibilidad de estas herramientas en el futuro. Y por último, quería mencionar el tema de la descarbonización y nuevas energías. Aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno verde, que es un tema que está entrando muy fuerte en el país, y el desafío que tenemos ahí es generar las condiciones para poder movilizar el hidrógeno verde producido, que permita utilizarlo en el consumo de la industria nacional y también para la exportación, como también transportar los insumos necesarios para su producción. Y al respecto, lo que necesitamos hacer para encarar este desafío es asegurar que existan las capacidades de transporte y además incorporarlo como una nueva energía en la matriz tanto de la industria nacional como alternativa de combustible para los vehículos, para los distintos equipos y vehículos que se usan en las distintas industrias. Es un tema muy relevante que, como les digo, nosotros como Ministerio también estamos trabajando en conjunto con otros estamentos del Estado para el desarrollo de esta nueva energía que nos permita avanzar en la descarbonización y cambio de la matriz energética a nivel país. Bueno, espero haberles dado como una visión bastante integral de los desafíos que nosotros vemos como Ministerio y como Estado respecto del sector y las cosas que estamos avanzando e impulsando como Ministerio y como programa de desarrollo logístico, en nuestro caso particular, para mejorar la eficiencia de los sistemas logísticos y además, como dijo Mabel, posicionar la logística en el lugar que se merece y la importancia que tiene para todos nosotros como consumidores y para el país y su industria. Muchas gracias.